primera vez que nos relacionamos con él, preguntamos por su vida. ¿Dónde vives? Y él nos contestó, venid y lo veréis. Visto lo visto, nos quedamos. Era interesante, merecía la pena. La segunda vez fue él quien nos enseñó a descubrir nuestro lugar. Teníamos que aprender a buscar, a llamar, a pedir. Porque aquí abajo todos somos seres necesitados. Tenemos que indagar, y más con los tiempos que se nos acercan. Hoy nos va a poner manos a la obra. Lo mismo que yo he sido enviado, vosotros también seréis enviados. Y nos va a soplar con su aliento. Recibid del Espíritu Santo. Fijaros, partimos de lo que somos. Complementa con su espíritu lo que somos. Y nos envía a transformar lo que somos. A esto se le llama ir al grano. Nos sentamos cada uno en su sitio, en su lugar, bien sentados, con la espalda recta, permitiendo que las energías corporales suban y bajen sin obstáculos por medio. Y como se trata en estos encuentros del maestro interior, en todos ellos vamos a intentar vivir momentos de interiorización. No esperamos una noticia de fuera, ni tampoco esperamos ver una luz que nos venga del exterior. Tratándose del maestro interior, su espacio, su ambiente, es ese, el profundo. Hay cosas que se escuchan porque son fuertes, suenan fuertes, sacan mucho ruido, pero no quiere decir que esas son o esos son los únicos mensajes que se nos pronuncian. Hay sugerencias internas, hay sobre todo sentimientos dentro de nosotros que únicamente son percibidos en el silencio. Aquí mismo, ahora, vamos a tomar conciencia de los ruidos que yo experimento en esta sala. Pueden ser sonidos que se producen aquí o pueden ser sonidos que vengan de fuera. Simplemente se trata de tomar conciencia de todo ese mundo de mensajes que se nos dan, pero que la mayoría de las veces, debido a nuestra rutina, pasan desapercibidos. Guardamos pues unos momentos de silencio y vamos a tomar conciencia, estar atentos para descubrir los sonidos que aquí se producen
o que desde aquí se escuchan. Y esto mismo cada uno lo podéis hacer desde vuestro lugar, desde donde estáis. Si la mente se nos va, volvemos a prestar atención a la sonoridad. Aunque parezca mentira y nos pueda dar risa, nosotros estamos intentando descubrir sonidos y resulta que hay un sonido que se nos está dando, pero no lo escuchamos, seguramente, porque es el sonido del silencio. Capta el silencio de donde estás. ¿A qué sabe? ¿Qué sensación produce en ti? Paradójicamente, el silencio no suena, pero dice. Hasta de lo inesperado podemos sacar fruto. ¿De dónde venía esa música? ¿Por qué no apagamos los móviles? Hay que ver el ridículo que he hecho. Y todo por el silencio.
ambientados y recogidos en esta atmósfera silenciosa, Mabel nos va a leer el texto del Evangelio que vamos a profundizar en esta reunión. Es el Evangelio de San Juan 20, 19, 22. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Nos podemos imaginar a los discípulos de Jesús reunidos en una casa, con todo cerrado por miedo. Todas sus aspiraciones se les han caído. Y tal vez, si llega el caso, a ellos les puede ocurrir lo que al maestro. Pueden ser castigados. Y no están a miles de kilómetros de distancia de donde ocurrieron los hechos. Están allí mismo, en esa ciudad, en ese ambiente, con esa gente. Y aquí encontramos, queridos discípulos, uno de los primeros gestos del Maestro. Cuando algunos sienten miedo, lo mejor es la presencia de alguien que les dé seguridad. Este Jesús es el que murió, de modo que no es que aparezca físicamente, sino que se deja sentir en el interior de cada uno. Y todos, sin palabras, pero con sus gestos, están diciendo: aquí está.
Y si el maestro quiere algo como transmitir paz, el maestro trata de ser coherente. Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Las llagas de Jesús, en este caso, quieren ser un símbolo de un cuerpo herido, maltratado, con dolor, con molestias, sin posibilidad de desenvolverse con generosidad. El cuerpo de Jesús, un cuerpo con molestias, pero sin embargo con una capacidad interior de superación. La herida está, pero no duele como al principio. En el Maestro, en Jesús, hay un estado de ánimo profundamente sosegado. Podríamos decir, Jesús ha pasado a la otra orilla. Los sufrimientos, los dolores, las molestias pasaron, aunque su realidad permanece, están ahí. El Maestro no es el Superman. El Maestro, como uno de nosotros, sufre. Y a veces el sufrimiento dura, pero no es lo único que ocurre en él. También surge la paz, surge la alegría, surge el entusiasmo de un trabajo bien realizado. Y por eso dice, paz a vosotros. Si alguien puede decir que la vida en algunos momentos es difícil,
es Jesús. Pero para ser verdadero, dice lo que siente. Por encima de todo esto, paz. En una ocasión, este maestro, Jesús, hablando con los suyos, les dice: yo a vosotros no os llamo siervos, sino que os llamo amigos, porque el amigo sabe lo que le pasa a su amo. Y Jesús se desahoga, comunica algo muy personal y al mismo tiempo muy profundo. Yo he sido enviado. Y como maestro, yo también deseo enviaros a vosotros, porque es lo más grande que se nos puede ofrecer. Participar en la misión del Maestro, colaborar en el proyecto del Maestro. ¿Qué sensación podemos sentir cada uno si nos imaginamos que el Maestro nos dice: deseo que tú continúes mi trabajo? El Maestro reconoce que necesita nuestra colaboración. El Maestro nos ve capaces, aptos para completar su trabajo. Fijaros si es interesante ver que Jesús no nos envía como supermanes, ni como todopoderosos. Jesús nos envía como Él se hace presente, también con heridas.
también con insuficiencias, también con humildad, también con impotencia, también solos. Pero también con un espíritu que es capaz de crear o de hacer nuevas todas las cosas, todos los asuntos, todos los problemas, todas las inquietudes, todas las expectativas. Y como decía el texto, Jesús nos dice, recibid el Espíritu Santo. El ánimo que yo tengo, el ánimo que es en mí, quiero que también sea en vosotros. Para que vosotros también podéis decir, la paz esté con vosotros. Y esa paz que es en vosotros, gracias a vosotros, pasará a todo tipo de personas, de seres. Y llegará el momento, cuando Dios quiera, en el que la creación entera será un remanso de paz. Tomad conciencia de cómo os sentís. ¿Qué te gustaría decir al Maestro? Ahora os proponemos hacer un trabajo personal y una apuesta en común. Y lo que queremos es que penséis y meditéis
y que luego lo pongamos un poco en común, es el que cuando Jesús nos está enviando, nos envía, ¿qué sentimientos nos vienen? ¿Es de alegría? ¿Es de dudas? ¿Es de temores, de incapacidad? Y bueno, pues lo pensamos un poquito y luego lo ponemos en común. ¿Qué sentimientos nos vienen ante este envío de Jesús? Voy a empezar yo. A mí lo que me transmite la sensación de os envío, el que Jesús me envíe, es el que estoy percibiendo con ese mensaje, con esa invitación. Estoy percibiendo la frase de no tengas miedo, no te cierres, no estés encerrada, vive. Y vive con mi ayuda. Y de esa forma, simplemente convivir con su espíritu y de su mano, vamos a continuar su mensaje o su misión. Y eso es lo que yo percibo. Una confianza y una tranquilidad de que no tengo que tener miedo. Y bueno, eso es un poco. Os invito a todos lo que queráis, que os vengáis aquí para que todos nos oigamos y que también nos oigan los que están al otro lado de la pantalla. Yo escuché, bueno, ahora sigo, pero simplemente para romper este silencio, escuchaba allá en mi pueblo una frase que decía, si el tiempo es oro, y decía la marca de una máquina de coser que se hacía en mi pueblo, esa marca es un tesoro. ¿No? De modo que sin miedo podéis venir. Simplemente es decir, entusiasmo, ilusión, duda, nada más. Tú sí vienes, ¿eh? Tú puedes. ¿Quieres decir algo? Sí. Sí, sí. Ven. Ponte ahí en el micrófono. Sí. Yo soy un perverso. Pues no sé si quería decir algo, debe ser que sí, porque me ha elegido el maestro. Entonces, a las palabras que decías, Mabel, pues yo me sumo. Yo creo que el miedo es algo que estamos atravesando todas, todos, y es terrible. Efectivamente, tenemos que pasar por esta experiencia porque para algo está aquí. Yo creo que es para transformar este mundo tan frío, frívolo y tremendo.
pero que tenemos que salir al encuentro de la gente que necesita nuestros abrazos, nuestra sonrisa, y nosotros de ese calor, de esa fuerza que nos da el encuentro con el resto. Este es mi mensaje. Gracias, gracias. Olegario. A mí este mensaje lo que me da es agradecimiento y confianza. O sea, que hay que tener gratitud en Jesús y Él nos va a llevar por el buen camino. Gracias. Yo también sentía cercanía, la cercanía de Jesús, seguridad, sabiendo que Él está a mi lado. También seguridad porque no voy caminando solo, sino con otros compañeros que sienten y viven como yo. Eva, ¿tú querías decir algo? No. Sí. Muy bien. Pepa, muy bien. Bueno, para mí sobre todo es ese momento que hemos tenido es sentir una cercanía tremenda. O sea, era algo que lo tenía sobre mí. Y bueno, pues como estoy pasando una época así como muy con muchas cositas, pues la verdad que me ha venido como una fuerza interior muy interesante. Gracias. Armando, ¿quieres? Armando, ¿qué pasa? tus palabras de oro, puedes decirnos. Yo pensaba no salir porque tenía una tarde ajetreada, entrando y saliendo. Yo lo que me imaginaba cuando tú decías, ¿qué te gustaría decir al Maestro Jesús? Y yo pensaba, claro, si tú vas allá y le dices, lo siento, soy indigno, tal cual, ¿realmente le gustaría escuchar algo así? Es decir, realmente le reconfortaría, le daría alegría escuchar todo lo indigno que eres. ¿O qué podría yo decirle que le diera ánimo? No recibir ánimo, sino yo darle ánimo. Entonces yo pensaba, bueno, ya lo han dicho aquí, una enorme gratitud, porque claro, gracias a él podemos ver más cómo se materializa el amor. ¿Qué es el amor exactamente? ¿No? Es decir, ¿cómo se come esto? Claro, el amor es una palabra muy usada, pero hay niveles. Y entonces ves cómo él lo materializa y yo le daría las gracias. Yo le daría las gracias por habernos enseñado tanto, por habernos dado tanto, no solamente con sus palabras, sino con su ejemplo. Es lo que pienso yo, algo que le diera, como diciendo, lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien, adelante. Bueno, eso es. Gracias. Vale, pues vamos a dar un pasito más, ¿no? Entonces, Jesús, con ese simbolismo de soplar, ¿no? Pues nos transmite su espíritu, es decir, todo su mundo interior. No sus tripas, no, su mundo interior, todo aquello que está mucho más al fondo y mucho más allá de todo eso.
En definitiva, las auténticas columnas que le sostienen. Porque así como en medio de todo Él ha tenido la gracia también de sentir paz, comunicándonos su interior, quiere que también nosotros, en medio de las dificultades, podamos, como en su caso, seguir sintiendo una energía de paz y pacificadora. Y entonces nos dice, os doy una misión, ¿no? Así como yo he sido enviado, yo también os envío. Y nos podríamos preguntar, ¿y a qué? Como aquí también se ha dicho antes, ¿no? ¿A qué? No es cuestión, en esta misión, no es cuestión de dar normas o de decir verdades o mandamientos o actos de tipo religioso, peregrinaciones, sino, como decía también Mabel antes, la misión consiste simplemente en vivir. Y por eso se nos ha ocurrido la posibilidad, aquí Eva nos va a repartir unas hojas, ¿no?, que lleva como título Modelo de acercamiento cristiano a la realidad. La misión del ser humano en su vida es esa: relacionarnos y responder a la realidad, a las situaciones reales, a las que se dan. Pero desde luego, desde una perspectiva creyente. ¿Se entiende el título, no? Se entiende. Bien. Entonces, en ese acercamiento a la realidad, hemos señalado como 4, digamos, etapas, ¿no? Para acercarse a la realidad, lo que hay que hacer es, eso es, acercarse, enterarse de lo que pasa, el acontecimiento. ¿Qué está sucediendo? Y nosotros, esto también lo hicimos en nuestra iglesia, por una parte ya acercamos a la Semana Santa, como ya estamos, pues veíamos que en la vida de Jesús se estaba ocurriendo unas situaciones realmente desagradables, duras, de una lucha enorme, con el consiguiente nerviosismo, cobardía, temor, si es posible que pase de mí este cáliz y todo eso. Ahí hemos puesto, ¿no?, subida de Jesús a Jerusalén, que es donde le van a crucificar, ¿no? Jerusalén sería algo así como la boca del lobo. No te acerques, que te destruyen. Otro acontecimiento, en nuestro caso, la pandemia en la que estamos, ¿no? Aquí tenemos dos imágenes, ¿no? Bien. Otro segundo paso es, bueno, esos acontecimientos los tenemos que ver y los tenemos que analizar, pero ¿desde qué luz? ¿Desde qué luz? En el caso de Jesús, Jesús les llevó a los discípulos a la montaña, antes de llegar a Jerusalén, a la montaña, y Jesús se transfiguró. Es decir, aquel hombre que a la semana siguiente iba a ser visto clavado en la cruz, resulta que es más que eso. Y para que los discípulos se enteren de que Jesús es más que un hombre clavado en la cruz,
Dios les ofrece la gracia de experimentar a un Jesús transfigurado, ¿no? Entonces, los discípulos y también nosotros estamos invitados a ver los acontecimientos desde el interior, desde esa luz que surge en el interior. Subió con ellos a una montaña alta. En el Nuevo Testamento, la montaña, lo hemos dicho muchas veces, tiene un simbolismo de el ambiente de Dios, la dimensión divina, la nube de Dios, ¿no? Pues responder desde esa luz. En cuanto a la epidemia, nosotros tenemos varias posibilidades de responder. ¿Desde qué luces? Podríamos decir, desde luego, desde la luz de la ley del mercado, que sería, cuanto más beneficio para los de siempre, mejor, ¿no? O también podríamos iluminar la pandemia desde una actitud solidaria. Vamos a llevar adelante aquello que es bueno para todos. No para los de siempre, no, para todos. Se ve esto, se ve la lógica, ¿no? Entonces, esa es la, digamos, la misión, ¿no? Que no es cuestión de ponerse de rodillas y tal, no. Como decía Mabel antes, es cuestión de vivir. Pero vivir desde una perspectiva, aterrizando siempre. Bueno, pues una vez que hemos hecho la lectura, bueno, la luz, ¿no? ¿Desde qué luz? Esto supone un proceso espiritual. Jesús, cuando estaba en el huerto de los olivos, le dice al Padre, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús pasó, ¿no?, del estar preocupado de lo suyo desde su óptica, Jesús pasó a ser capaz de admitir que Dios podía tener otra visión. Y claro, estos cambios son cambios gordos, que no es que jersey me pongo o que chaleta me pongo. No, se trata de una transformación interna, de actitudes, ¿no? Entonces, en los discípulos, en la transfiguración, se produce como proceso la experiencia mística. Y en esa experiencia mística se escucha o sienten en su interior esta frase, este es mi Hijo amado. Ese que a la semana siguiente le vamos a ver clavado de manera vergonzosa en la cruz, ese, Dios nos ha dicho, es mi Hijo amado. Señores, entérense. ¿No? Entonces, para creernos eso de verdad, hace falta un proceso. O en el caso de la pandemia, nosotros no vamos a hacer o no vamos a intentar llevar la ley del mercado porque es desastrosa y estamos viendo a dónde nos lleva. Sino nos parece mejor seguramente la actitud solidaria, ¿no? Y como proceso de esta actitud solidaria tendríamos que organizar, ¿no?, o sí, lugares, centros, como este por ejemplo, donde discernir juntos. Hay que pararse. ¿Qué pasa? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Esto por qué ha venido? ¿Para qué? ¿No? Discernir juntos. Y ese análisis o esa visión nos hará cambiar a mejor las vidas de todos. ¿No? Y ya el último paso de ese contacto con la realidad sería el compromiso. Si tú ves que para esto hay que hacer aquello, pues venga, vamos a empezar a funcionar, ¿no?
Por eso, en el caso de Jesús, este es mi Hijo amado. ¿Y cuál es el compromiso? Escuchadle. ¿No? Escuchadle a ese que también está en la cruz, que es mi Hijo amado. O a nosotros de Pandemia, lo que tenemos que hacer como compromiso sería elaborar planteamientos colectivos, que no es mi ayuntamiento o mi autonomía o mi nación, colectivos, mucho más amplios, que abarquen más, ¿no? Planteamientos colectivos y también formar equipos de búsqueda interdisciplinares, ¿no? Si solamente queremos que el gobierno forme los sastres, por ejemplo, pues será un desastre. No, tiene que ser interdisciplinar, ¿no? Tiene que haber de todo. Entonces, nos parecía, ¿no?, que decir o presentar este modelo, que podía también, por una parte, orientarnos a no pensar que cada vez que hablamos de presentar el Evangelio a la gente, pues tenemos que empezar poniéndonos de rodillas. No, hay que empezar viviendo, pero no de cualquier forma, viviendo de manera lógica y coherente con lo que hemos estado viendo toda esta tarde, ¿no? ¿Alguna duda o así por aquí? Bueno, pues vamos a terminar, rezamos un Padre Nuestro, ¿eh? Sí. Nos ponemos de pie, sí. Vamos a hacerlo de la manera siguiente. Rezamos, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y ahí nos paramos y decimos palabras que queremos que lleguen referentes al reino. Por ejemplo, venga a nosotros tu reino de paz. A otro se le ocurre de justicia, a otro se le ocurre y luego continuamos. ¿Vale? Nos ponemos así, sí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ahí, sí. De paz. No, vamos. De bondad. Bondad. De alegría. De justicia. De amor. De confianza. De unión. De salud. Perseverancia. Fuerza. Libertad. Perdón. Solidaridad. Igualdad. Misericordia. Comprensión. Tolerancia. Fraternidad. Ayuda. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.